Ella solo quería desahogarse con su amiga sobre su jefe insoportable. Pero un solo clic, un error fatal, envió una foto íntima directamente al hombre que podría destruir su carrera. Convocada a su oficina al amanecer, no esperaba un despido, esperaba algo mucho peor. Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El cierre del vestido de Gala se había atascado. Un pequeño tirano de metal que se negaba a ceder justo a la altura de sus omóplatos, manteniéndola prisionera en una cárcel de satén color esmeralda. Itzel Castillo soltó un gruñido de pura frustración, torciendo el cuerpo en un ángulo imposible frente al espejo de cuerpo entero que dominaba su modesto apartamento en la colonia Narvarte. El tejido crujió en señal de protesta, una amenaza de rasgadura que le erizó la piel. En la pantalla de su celular, apoyado precariamente sobre una pila de libros en su tocador, la notificación de un mensaje de su mejor amiga, Camila, brillaba con una urgencia festiva. Amiga, ya déjate de pretextos y sal a conquistar el mundo. Manda foto del look para que te dé mi bendición. Un suspiro largo y cansado escapó de los labios de Itzel, una nube de vapor que se condensó por un instante en el aire fresco de la noche en la Ciudad de México. Su plan para esa noche había sido exquisitamente simple. Primero, un desahogo catártico con Camila sobre la insufrible existencia de su jefe, Damián Rojas, el glacialmente eficiente SEO robot que con su sola presencia la hacía sentir como un fraude andante, una niña jugando a ser profesionista en el implacable mundo corporativo de Santa Fe. Después, se sumergiría en la música y las luces de la fiesta para borrar de su mente, al menos por unas horas, las hojas de cálculo, las proyecciones de mercado y la sensación perenne de no estar a la altura. Con un movimiento decidido, abrió la aplicación de la cámara. Había comprado un conjunto de lencería de encaje negro, una armadura secreta diseñada para infundirle un gramo de la confianza que tanto le faltaba, un pequeño acto de rebelión silenciosa. Se tomó una foto rápida en el espejo, una imagen que capturaba la delicada tela contra su piel, un contraste de vulnerabilidad y fuerza. Con los pulgares volando sobre el teclado, escribió una leyenda que era mitad broma, mitad un grito desesperado de libertad. Lista para olvidar que mi jefe existe. Deséame suerte. Presionó enviar. Y fue solo en ese instante suspendido en el tiempo, cuando el nombre en la parte superior de la conversación se materializó en su conciencia, que el aire fue succionado violentamente de sus pulmones. No era Camila, era Damián Rojas, CEO. El pequeño ícono de entregado se sentía como el sello en una sentencia de muerte. Un segundo después, que se sintió como una eternidad, cambió a visto. La sangre de Itzel se convirtió en hielo líquido que recorría sus venas. Y entonces, la respuesta de él apareció, un mensaje tan corto y brutal que parecía una bofetada digital. En mi oficina, mañana, 7 a.m. La noche se convirtió en un borrón de pánico y ansiedad, una tortuosa vigilia en la que cada tic-tac del reloj en su mesita de noche era un martillazo que la acercaba a su ejecución profesional. Itzel no durmió ni un solo minuto. Su mente era un carrusel desbocado que repetía la secuencia de su error una y otra vez, cada repetición más vívida y humillante que la anterior. Se imaginaba la expresión de Damián Rojas al ver la foto, una ceja arqueada con desdén, una mueca de disgusto, o peor aún, esa impasible máscara de profesionalismo que nunca dejaba traslucir nada, lo cual era infinitamente más aterrador. ¿La despediría? Por supuesto que la despediría. Insubordinación, conducta inapropiada, acoso.
Podía imaginar los términos legales que adornarían su carta de despido, una mancha indeleble en su incipiente carrera como analista de marketing. El viaje en metro hacia Santa Fe fue un descenso a los infiernos. Apretujada entre cuerpos anónimos, el olor a café rancio y el murmullo colectivo de la ciudad despertando, se sentía increíblemente sola, como si llevara un letrero de neón sobre su cabeza que proclamaba su estupidez al universo entero. Pensó en su familia en Querétaro, en cómo su sueldo ayudaba a pagar las medicinas de su madre y los estudios de su hermano pequeño. El peso de esa responsabilidad la aplastaba, transformando la vergüenza en un miedo crudo y visceral. El edificio corporativo de Rojas Global Solutions era un coloso de cristal y acero que arañaba el cielo, un monumento a la ambición y al poder que siempre la había hecho sentir insignificante. Hoy se sentía como un cordero caminando hacia el matadero. Al cruzar las puertas giratorias, el aire acondicionado la golpeó con una frialdad que parecía un presagio, y el murmullo de las conversaciones en el vestíbulo se le antojó un coro de acusaciones. ¿Ya viste a la analista de marketing?, parecían susurrar. La que le manda fotos indecentes al jefe. Sabía que era su imaginación, su síndrome del impostor trabajando a toda máquina, pero la sensación de ser observada y juzgada era tan real que tuvo que apretar los puños para evitar echar a correr. El ascensor subió los 35 pisos con una velocidad silenciosa y eficiente que contrastaba violentamente con el caos que rugía en su interior. Cada número que se iluminaba en el panel digital era un paso más hacia el final. El piso de la dirección ejecutiva era un mundo aparte, un santuario de minimalismo y silencio, donde el único sonido era el suave murmullo de la ventilación y el distante tecleo de alguna asistente. La puerta de la oficina de Damián Rojas era de caoba oscura, una barrera imponente que parecía absorber la luz y el sonido. Itzel levantó la mano para tocar. Sus nudillos temblaban visiblemente. Antes de que su piel hiciera contacto con la madera, una voz profunda y resonante llegó desde el interior. «Adelante». La palabra no era una invitación, era una orden. Contuvo la respiración y giró el pomo, sintiendo el metal helado como un mal augurio. La oficina era exactamente como él, grande, impecable y abrumadoramente intimidante. Un ventanal panorámico ocupaba toda la pared del fondo, ofreciendo una vista espectacular de la Ciudad de México, que en ese momento solo servía para hacerla sentir aún más pequeña e insignificante. Damián Rojas estaba de pie junto al ventanal, de espaldas a ella, una silueta perfectamente recortada contra el amanecer anaranjado. Vestía un traje gris marengo que parecía hecho a medida para un dios corporativo. Por un momento eterno no dijo nada, simplemente observó la ciudad que se extendía a sus pies. Itzel permaneció junto a la puerta, su bolso colgado del hombro como un ancla inútil, el corazón latiéndole en la garganta con la fuerza de un tambor de guerra. «Señor Rojas, yo...» comenzó, su voz un hilo tembloroso que se rompió a mitad de la frase. Él se giró lentamente y sus ojos, de un color avellana tan intenso que parecían negros, se clavaron en ella. No había ira en su rostro, ni desdén, ni siquiera curiosidad. Solo había una calma gélida que era 1000 veces peor. «Siéntese, señorita Castillo». Ella obedeció, tomando asiento en una de las 2 sillas de cuero negro que estaban frente al enorme escritorio de cristal. El cuero estaba frío al tacto y se sentía como si la estuviera devorando. Dejó su bolso en el suelo, las manos sudorosas aferradas a su regazo. Damián Rojas rodeó el escritorio con pasos deliberados y se sentó frente a ella. La distancia entre ellos parecía un abismo. Apoyó los codos sobre el cristal, entrelazó los dedos y la observó en silencio, dejándola marinar en su propia miseria. Itzel sentía que iba a vomitar. Decidió que era mejor arrancar la curita de un tirón.
enfrentar la humillación de frente. Señor, sobre el mensaje de anoche, fue un terrible, terrible error. No hay excusa para mi comportamiento. Iba dirigido a mi amiga. Yo jamás... No sé qué estaba pensando. Estoy preparada para aceptar las consecuencias. Entenderé perfectamente si decide terminar mi contrato. Las palabras salieron atropelladamente, un torrente de pánico y arrepentimiento. Esperaba un sermón, un regaño, la confirmación de su despido. Lo que no esperaba fue lo que sucedió a continuación. Damián Rojas se reclinó en su silla. Sus ojos nunca abandonaron los de ella. Por primera vez, Itzel notó algo más allá de la frialdad. Un atisbo de cansancio en las comisuras de sus ojos. Una línea de tensión en su mandíbula. Un error, repitió él. Su voz era un murmullo grave. Ciertamente fue un error, señorita Castillo. Uno que podría tener consecuencias significativas para ambos. La última parte la desconcertó. ¿Para ambos? Él era el CEO. ¿Qué consecuencia podría tener para él? Él pareció leer su confusión. Este es un ambiente corporativo muy competitivo. Un rumor, por más infundado que sea, puede ser veneno. La percepción lo es todo. Se inclinó hacia adelante de nuevo, su intensidad llenando el espacio entre ellos. Así que aquí está lo que vamos a hacer. No la voy a despedir. El alivio que la inundó fue tan abrumador que casi se marea. Las lágrimas picaron en sus ojos, pero luchó por contenerlas. Pero él no había terminado. En cambio, vamos a establecer un pacto. Lo que sucedió anoche, esa fotografía, nunca existió. Nunca fue enviada, nunca fue recibida. Entre usted y yo, a partir de este momento solo existe una relación, la de jefe y empleada. Hablaremos de trabajo, nos enfocaremos en los resultados y mantendremos una distancia profesional impecable en todo momento. ¿Está claro? Itzel solo pudo asentir, incapaz de articular una palabra. La clemencia era tan inesperada, tan desconcertante, que su cerebro aún no podía procesarla. Pero la sorpresa más grande aún estaba por llegar. Damián se agachó y sacó una carpeta voluminosa de su maletín, colocándola sobre el escritorio de cristal con un golpe seco que resonó en el silencio de la oficina. La carpeta era de un color azul neutro, con una etiqueta que decía Proyecto Fénix, Estrategia de Expansión LATAM. Era el proyecto más importante de la empresa, el que todos los gerentes y directores se morían por liderar. La iniciativa que definiría el futuro de Rojas Global Solutions para la próxima década. He estado revisando los análisis preliminares que ha estado entregando en los últimos 6 meses, continuó Damián, su tono volviéndose completamente profesional, como si la conversación sobre la foto nunca hubiera ocurrido. Debajo de toda la indecisión, hay una visión analítica y una creatividad que el resto del equipo de marketing parece carecer. Ve patrones que otros pasan por alto. Empujó la carpeta a través del escritorio hacia ella. Quiero que usted lidere el análisis de mercado para el proyecto. Reportará directamente a mí. Las reuniones serán diarias, aquí, a las 8 de la noche. Es una prueba de fuego, señorita Castillo. La carga de trabajo será brutal y la exposición máxima. Si tiene éxito, su carrera en esta empresa estará asegurada. Si falla, el fracaso será espectacular y muy público. Itzel miró la carpeta como si fuera un artefacto alienígena. ¿Era esto una especie de castigo retorcido? ¿Una forma de torturarla? ¿De mantenerla bajo su control directo mientras la sometía a una presión insoportable? Su mente se arremolinaba con sospechas y confusión. Señor, yo no estoy segura de estar calificada. Hay gerentes senior como Regina que tienen mucha más experiencia. Regina tiene experiencia, sí, la interrumpió Damián con un matiz de impaciencia. También tiene una visión predecible y una aversión al riesgo. Yo no necesito lo predecible, necesito una nueva perspectiva. La pregunta no es si usted está calificada.
La pregunta es si aceptará el desafío o si prefiere que retomemos nuestra conversación sobre las alternativas a su empleo aquí. La amenaza velada colgaba en el aire, tan clara como el cristal del escritorio. No era una elección, era un ultimátum. Con mano temblorosa, Itzel extendió la mano y tocó la carpeta. Era real, era pesada. Se sentía como una sentencia y una oportunidad, todo en uno. «Acepto», susurró, su propia voz sonándole extraña. «Bien», dijo él, poniéndose de pie, dando por terminada la reunión. «La espero esta noche a las 8. Y recuerde nuestro pacto, señorita Castillo, esto nunca sucedió». Itzel salió de la oficina de Damián Rojas sintiéndose como si hubiera sobrevivido a un huracán solo para ser arrojada en medio de un tsunami. Caminaba por el pasillo silencioso con la carpeta del Proyecto Fénix apretada contra su pecho, su mente en un estado de shock. No la había despedido. Le había dado el proyecto más importante de la compañía. La había atado a él con un secreto humillante y una oportunidad profesional sin precedentes. Era una mezcla vertiginosa de terror y una extraña, casi dolorosa, punzada de euforia. Necesitaba un café, algo caliente y fuerte que la anclara a la realidad. Se dirigió a la cocineta, un espacio moderno con una máquina de café industrial y una pequeña área con mesas altas. El lugar era el epicentro no oficial de la política y el chismorreo de la oficina, el abrevadero donde las jerarquías se disolvían temporalmente en susurros y miradas cómplices. Mientras la máquina dispensaba su café con un silbido ruidoso, sintió una presencia a su lado. «Vaya, vaya, Itzel. Escuché que tuviste una reunión mañanera con el gran jefe». La voz era melosa, pero con un filo de acero. Era Regina, la gerente senior de marketing, una mujer alta y elegante con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Sostenía una taza de té de hierbas como si fuera un cetro. Itzel se tensó, consciente de la carpeta que aún sostenía. «Sí, solo una revisión de rutina», mintió, su voz sonando débil para sus propios oídos. Regina arqueó una ceja perfectamente depilada, sus ojos fijos en la etiqueta del proyecto. «Ah, el Proyecto Fénix. Tenía entendido que era un asunto de nivel directivo. Qué interesante que ahora involucren a los analistas junior. Damián Rojas ciertamente tiene formas misteriosas de trabajar. Debes haberle causado una gran impresión». El énfasis en la palabra impresión estaba cargado de insinuaciones. Una pequeña daga verbal envuelta en seda corporativa. En ese momento, dos colegas más entraron a la cocineta y la conversación se detuvo. Pero Itzel vio la mirada que Regina les lanzó, el leve movimiento de cabeza en su dirección. Y entonces, mientras añadía azúcar a su café, escuchó su propio nombre, un susurro apenas audible que flotaba desde la otra esquina de la sala, pronunciado por Regina, seguido de una risita ahogada de las otras dos. El café de repente se sintió amargo en su boca. Se dio cuenta, con una claridad helada, de que el pacto de silencio con Damián solo cubría a dos personas. Para el resto del mundo, ella era ahora la analista junior que había conseguido inexplicablemente el proyecto más codiciado de la empresa después de una misteriosa reunión a puerta cerrada a las 7 de la mañana. Su prueba de fuego no sería solo profesional, sería una batalla por su supervivencia en un campo minado de envidias, rumores y juicios, y acababa de empezar. Los días que siguieron se fundieron en una agotadora maratón de trabajo y ansiedad contenida. La carpeta del Proyecto Fénix se convirtió en una extensión de su propio cuerpo, su compañera constante desde el alba hasta bien entrada la noche. El pacto de silencio que Damián Rojas había impuesto era un muro de hielo entre ellos, una barrera invisible, pero tan sólida como el hormigón.
Sus interacciones diurnas eran un modelo de formalidad corporativa, breves y al grano, siempre bajo la atenta mirada de un océano de cubículos. Pero la verdadera prueba comenzaba cada noche a las 8 en punto, cuando la oficina se vaciaba y el murmullo del día era reemplazado por el zumbido de los servidores y el distante rugido del tráfico nocturno de la Ciudad de México. La oficina de Damián se transformaba en su campo de batalla personal. Él era un supervisor implacable, desmenuzando cada uno de sus análisis con una precisión quirúrgica que la dejaba mentalmente exhausta. Cuestionaba cada fuente, cada proyección, cada conclusión, forzándola a defender su trabajo con una ferocidad que no sabía que poseía. «Esto es superficial, señorita Castillo», decía él, su voz resonando en la quietud de la noche mientras señalaba una gráfica en la enorme pantalla de la pared. «Necesito que profundice más. Encuentre la narrativa detrás de los números, no se limite a reportarlos». Itzel se sentía como una estudiante de posgrado defendiendo su tesis ante un comité de un solo hombre. Un hombre que parecía tener la capacidad de ver a través de ella, de identificar cada una de sus inseguridades con una mirada. Noche tras noche salía de ese edificio con la cabeza a punto de estallar y el síndrome del impostor gritándole al oído que era un fraude y que él lo descubriría en cualquier momento. Una noche, cerca de la 1 de la madrugada, el agotamiento finalmente hizo mella en la armadura de profesionalismo que ambos se esforzaban por mantener. Estaban rodeados de gráficos, tablas de datos y tazas de café vacías. El cerebro de Itzel se sentía como una esponja sobresaturada. Mientras luchaba por dar sentido a una compleja hoja de cálculo sobre la logística de distribución en el cono sur, un suspiro de frustración se le escapó. «Es como tratar de enseñarle a bailar tango a un pulpo», murmuró para sí misma, refiriéndose a las variables contradictorias. El silencio que siguió fue tan abrupto que levantó la vista de golpe, el corazón encogido por el miedo de haber hablado en voz alta. Damián la estaba mirando desde el otro lado de la mesa de conferencias, pero por primera vez la intensidad de su mirada no era crítica. Había un brillo de sorpresa y luego algo totalmente inesperado. Una de las comisuras de su boca se curvó hacia arriba, apenas 1 milímetro, pero fue suficiente para romper el hielo. Un sonido bajo y ronco, casi como un carraspeo, escapó de su garganta. Le tomó a Itzel un segundo darse cuenta de que era el fantasma de una risa. «Un pulpo, dice», repitió él, y esta vez la sonrisa fue innegable, transformando su rostro severo en el de alguien más joven, casi vulnerable. «Creo que es la descripción más precisa de nuestros problemas de importación que he escuchado». El estómago de Itzel dio un vuelco. «Lo siento, señor. No quise...» «No se disculpe», la interrumpió él, su tono más suave de lo que ella jamás lo había oído. «Tiene razón, estamos famélicos y nuestras neuronas están fritas. No vamos a resolver esto esta noche». Levantó el teléfono de su escritorio. «¿Qué le apetece cenar, señorita Castillo?» Y no acepte un no por respuesta. Aturdida, ella tartamudeó la primera cosa que le vino a la mente. Unos tacos al pastor estarían bien. 1 hora después, estaban sentados en silencio, comiendo tacos de una bolsa de papel que el repartidor había subido hasta el piso 35. La salsa goteaba por sus dedos y el aroma del cilantro y la piña llenaba el aire de la multimillonaria oficina. Un acto de profanación deliciosamente humano. En ese momento, no eran el CEO y la analista junior. Eran solo 2 personas, exhaustas, compartiendo una comida sencilla en mitad de la noche, y el silencio entre ellos ya no era tenso, sino extrañamente cómodo. La tregua, sin embargo, fue efímera. A la mañana siguiente, durante la reunión semanal del equipo de marketing, Damián volvió a ser el CEO robot, pero con una intensidad multiplicada por 10.
Itzel fue la primera en presentar sus avances del Proyecto Fénix. Con una confianza recién descubierta por el avance de la noche anterior, expuso sus hallazgos iniciales sobre el comportamiento del consumidor en Brasil. Apenas había terminado su segunda diapositiva cuando él la detuvo en seco. «Esto es insuficiente, señorita Castillo», dijo Damián, su voz cortante como el filo de un bisturí, resonando en la sala de reuniones con paredes de cristal. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Regina, sentada al otro lado de la mesa, esbozó una sonrisa casi imperceptible, un destello de triunfo en sus ojos. Su análisis carece de profundidad. Se basa en suposiciones, no en datos duros. Está presentando generalidades que podría haber sacado de un artículo de revista. Vuelva a hacerlo y no me presente nada hasta que tenga algo de valor real que aportar. Cada palabra fue un golpe físico. La sangre abandonó el rostro de Itzel, dejándola pálida y temblorosa. La humillación era total, pública y brutal. Sintió las miradas de sus colegas sobre ella, una mezcla de lástima y malicia. Había sido todo una prueba. Se había arrepentido él de su momento de humanidad de la noche anterior y ahora estaba restableciendo su autoridad de la manera más cruel posible. ¿O era esta su forma de castigarla por el error original, un recordatorio constante de que su carrera pendía de un hilo? Asintió en silencio, incapaz de hablar, y se sentó, sintiéndose más pequeña y fraudulenta que nunca. La reunión continuó, pero ella no escuchó nada más. Su mente era un torbellino de confusión y dolor. La pequeña conexión que había sentido la noche anterior se hizo añicos, dejándola más sola y expuesta que antes. Arrastrando los pies de vuelta a su cubículo, sintiéndose como si hubiera corrido una maratón descalza sobre cristales rotos, Itzel se desplomó en su silla, lista para rendirse, para escribir su carta de renuncia y huir de esa pesadilla. ¿Para qué seguir luchando si él iba a sabotearla públicamente? Apoyó la cabeza en sus manos, la desesperación amenazando con ahogarla. Fue entonces cuando lo vio. Un pequeño post-it de color amarillo, pegado en la esquina de su monitor. No estaba allí cuando se fue a la reunión. La caligrafía era apretada, casi ilegible, escrita con una pluma de tinta negra. No había firma, solo 4 palabras. El mineral se purifica con fuego. Se quedó mirando la nota, su corazón comenzando a latir con un ritmo diferente, uno de comprensión vacilante. Releyó las palabras una y otra vez. No era un mensaje de rechazo, era un desafío, era una explicación críptica y extraña de su comportamiento. Él no la estaba saboteando, la estaba empujando, la estaba forzando a ir más allá de sus límites, a ser mejor, más fuerte. La humillación pública había sido una prueba, una forma brutal de enseñarle que el trabajo aceptable no era suficiente en su nivel. Era un gesto tan retorcido y, sin embargo, tan extrañamente motivador, que una oleada de adrenalina y determinación la recorrió. Alisó la pequeña nota con cuidado y la guardó en el bolsillo de su saco como si fuera un talismán. «Sigue cavando», se susurró a sí misma, repitiendo la frase que él no había escrito, pero que estaba implícita en su mensaje. Y con una nueva resolución, volvió a abrir sus archivos, lista para excavar más profundo que nunca. El punto de inflexión llegó 2 semanas después, durante una cena de negocios en un exclusivo restaurante en el corazón de Polanco. Se trataba de cerrar un trato con un grupo de inversores alemanes notoriamente difíciles que eran cruciales para la financiación de la primera fase del Proyecto Fénix. La atmósfera era tensa, el aire cargado con el olor a dinero y escepticismo. Regina estaba en su elemento, desplegando todo su encanto corporativo, pero sus respuestas a las preguntas incisivas de los alemanes eran genéricas y vacías. El director financiero sudaba visiblemente mientras intentaba justificar las proyecciones de riesgo.
El trato se estaba desmoronando ante sus ojos. Itzel había sido convocada a la cena como apoyo técnico, una presencia silenciosa destinada a proporcionar datos si se le pedía. Estaba sentada en un extremo de la mesa, sintiéndose completamente fuera de lugar entre los trajes caros y los relojes de lujo. Pero mientras escuchaba el intercambio, una idea comenzó a formarse en su mente. Era una correlación que había descubierto a las 3 de la mañana un par de noches antes, un patrón oculto en los datos de consumo de una industria aparentemente no relacionada, que predecía con una precisión asombrosa las fluctuaciones del mercado al que querían entrar. Era una apuesta arriesgada, un salto creativo que nadie más había visto. Cuando el inversor principal, un hombre severo llamado Herr Schmidt, expresó su duda final sobre la volatilidad del mercado latinoamericano, Itzel vio su oportunidad. Con el debido respeto, Herr Schmidt, dijo, su voz temblando al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. Creo que estamos mirando el indicador equivocado. Todos en la mesa se giraron para mirarla, sorprendidos por su interrupción. Damián, sentado a la cabeza de la mesa, la observó con una expresión indescifrable. Sin inmutarse, Itzel expuso su teoría, respaldando cada punto con datos precisos que había memorizado. Explicó la correlación, la lógica detrás de ella y cómo mitigaba el riesgo que tanto les preocupaba. Habló durante 5 minutos sin interrupción. Cuando terminó, un silencio denso cayó sobre la mesa. Herr Schmidt la miró fijamente durante un largo momento, sus ojos azules analíticos. Luego, lentamente, una sonrisa se dibujó en su rostro. Faszinierend, dijo. Brillante. Nadie nos había presentado un análisis así. El trato estaba salvado. El resto de la cena fue un borrón para Itzel, pero fue plenamente consciente de una cosa: la mirada de Damián Rojas. A través de la mesa, sus ojos se encontraron con los de ella, y por primera vez, la barrera entre ellos se desvaneció por completo. No había jefe ni empleada, no había pacto ni secreto. En su mirada, Itzel vio algo que la dejó sin aliento, una admiración pura, cruda y abrumadora. Era una conexión tan potente, tan innegable, que se sintió como una descarga eléctrica, un punto de no retorno que redefinió todo entre ellos en un solo instante silencioso. El éxito en la cena con los inversores elevó el estatus de Itzel dentro de la empresa de la noche a la mañana. De repente, la gente la saludaba en los pasillos y su nombre era mencionado con un nuevo respeto en las reuniones. Pero con la admiración también vino una intensificación de la envidia, especialmente por parte de Regina, cuya sonrisa se había vuelto más forzada y cuyos ojos seguían cada uno de sus movimientos con un resentimiento apenas disimulado. Regina, humillada por haber sido opacada por una analista junior, comenzó su propia investigación. Era sutil al principio. Preguntas casuales a otros miembros del equipo sobre el horario de Itzel. Conversaciones accidentales con el personal de seguridad sobre quiénes se quedaban a trabajar hasta tarde. Juntó las piezas. La reunión a las 7 a.m. El día después de la fiesta de la empresa. Las largas noches de trabajo a solas con Damián, el ascenso meteórico de Itzel a la prominencia en el proyecto más importante. Sin la pieza clave de la fotografía, construyó una narrativa diferente, una mucho más sórdida y destructiva. Los susurros que Itzel había escuchado antes se transformaron en rumores venenosos que se extendieron por la oficina como una plaga. Dicen que su análisis brillante no es lo único que le presenta al jefe por las noches, escuchó decir a alguien junto a la máquina de café. No es de extrañar que la ascendieran tan rápido. Algunas saben usar sus activos. La cultura corporativa tóxica se deleitaba con el escándalo, y ella era el plato principal. Intentó ignorarlo, concentrarse en el trabajo que ahora amaba,
en la creciente y complicada conexión con Damián, que se manifestaba en miradas prolongadas y silencios cargados de significado. Pero el veneno era persistente y estaba empezando a afectar su reputación y su confianza. La situación llegó a un punto crítico un martes por la tarde. Estaba finalizando un informe cuando una notificación de correo electrónico apareció en su pantalla. El asunto era frío y oficial. Reunión confidencial. Su corazón dio un vuelco. Abrió el correo con dedos temblorosos. Era una convocatoria formal para una reunión al día siguiente. Su nombre estaba en la lista de asistentes, junto con otros dos: Regina Montes, gerente senior de marketing, y Armando Ríos, director de recursos humanos. El triunfo de la cena con los alemanes se evaporó, reemplazado por un pavor helado. Esto ya no eran chismes de pasillo, era un ataque formal, institucional. Regina había llevado la guerra al siguiente nivel y ella estaba caminando directamente hacia una emboscada de la que temía no habría escapatoria. La mañana de la reunión con recursos humanos, Itzel sintió como si caminara sobre una delgada capa de hielo que amenazaba con resquebrajarse bajo sus pies a cada paso. La oficina de Armando Ríos, el director del departamento, era un espacio deliberadamente neutro, decorado en tonos de gris y beige que parecían diseñados para despojar de emoción cualquier conversación. Regina ya estaba allí, sentada con una postura de serena preocupación, como una ciudadana modelo a punto de reportar un incendio. Armando, un hombre de mediana edad con una sonrisa profesional permanentemente fijada en el rostro, le indicó a Itzel que tomara asiento. La atmósfera era estéril y opresiva. Regina tomó la palabra. Su voz era un instrumento perfectamente afinado de falsa modestia y preocupación corporativa. No lanzó acusaciones directas. Era demasiado inteligente para eso. En cambio, tejió una red de insinuaciones, usando el lenguaje corporativo como un arma. Armando, mi única preocupación es la integridad del equipo y la moral de la empresa, comenzó, colocando una mano sobre su corazón. Hemos observado un ascenso sin precedentes. Itzel es una joven talentosa, sin duda, pero su repentina asignación al Proyecto Fénix, un rol que normalmente recaería en un gerente con años de experiencia, ha generado percepciones. Las largas horas a solas con el señor Rojas, la dinámica, todo esto crea una óptica de favoritismo que es, francamente, perjudicial para la cultura de transparencia que nos esforzamos por construir. Cada palabra era una gota de veneno cuidadosamente administrada. Itzel se sintió atrapada. No podía revelar la verdad, la humillante historia de la fotografía, pues su pacto con Damián y su propia dignidad se lo impedían. Negar las largas horas de trabajo era imposible. Intentó defenderse, su voz sonando más débil de lo que le gustaría. Mi asignación se basó en el mérito de mi trabajo analítico. He dedicado cada hora de mi día a este proyecto y los resultados que nadie más tiene la oportunidad de presentar en sesiones privadas. La interrumpió Regina suavemente, dirigiéndose a Armando. Ese es el síntoma. El problema, la falta de un proceso claro. Solo busco proteger a la empresa y, en cierto modo, a la propia Itzel de rumores dañinos. Salió de esa reunión sintiéndose violada, como si le hubieran hecho una disección en público sin dejar una sola marca visible en su piel. Armando Ríos le aseguró que se trataba de un procedimiento preliminar de investigación interna. Palabras que no ofrecían ningún consuelo, solo la amenaza de una vigilancia constante. Esa tarde, la desesperación la consumió. Se encerró en uno de los pequeños cubículos de descanso y llamó a Camila, las lágrimas finalmente rompiendo la presa que había construido a su alrededor. Me tendió una trampa, Cami, sollozó en voz baja al teléfono. Lo envolvió todo en palabras bonitas sobre la moral y la percepción, y yo
No pude decir nada. No puedo contar la verdad. Estoy acabada. Al otro lado de la línea, la voz de Camila era un ancla de furia y lealtad. ¿Acabada? ¿Tú? ¿Vas a dejar que esa víbora con tacones de diseñador te destruya? Ni hablar. Itzel Castillo, tú eres la mujer que salvó un trato multimillonario con una idea que a nadie más se le ocurrió. Eres más inteligente y más fuerte que ella. Su única arma son los chismes, porque sabe que no puede competir contigo en el terreno del talento. No dejes que gane, no renuncies. Lucha, haz que se trague cada una de sus palabras venenosas. Las palabras de su amiga fueron como una inyección de acero líquido en sus venas. Colgó el teléfono, se secó las lágrimas y una nueva determinación endureció su mirada. No iba a huir, iba a canalizar toda su rabia, su miedo y su humillación en la única cosa que Regina no podía tocar, la calidad de su trabajo. La presentación final ante el comité ejecutivo era en 2 días y sería la mejor presentación que esa empresa hubiera visto jamás. Su trabajo no sería solo su defensa, sería su arma. Se sumergió en los datos con una concentración febril, puliendo cada diapositiva, anticipando cada posible pregunta, construyendo un argumento tan sólido e irrefutable que ninguna insinuación podría derribarlo. Damián notó su tensión, pero lo malinterpretó como una duda de último minuto. «Este no es momento para vacilar, señorita Castillo», le dijo con su habitual brusquedad durante su última sesión nocturna. Sus palabras, en lugar de herirla, solo avivaron el fuego de su resolución. «No estoy vacilando, señor», respondió ella, su voz firme. «Me estoy preparando. El día de la presentación, la sala de conferencias principal, esa caja de cristal con vistas a toda la ciudad, estaba llena. Todo el comité ejecutivo estaba presente junto con los directores de departamento y gerentes clave, incluida Regina, que observaba desde la primera fila con una expresión de depredadora anticipación. Itzel sentía los latidos de su corazón en los oídos, un tambor sordo y constante. Conectó su laptop al proyector, respiró hondo y abrió el archivo de la presentación para una última revisión rápida. Navegó por las diapositivas y un sudor frío le recorrió la espalda. Se detuvo, volvió a revisar. No podía ser. La diapositiva número 12, la más crucial de todas, la que contenía el análisis detallado de la correlación de datos que había impresionado a los inversores alemanes, el corazón de toda su estrategia, había desaparecido. Estaba en blanco. Un pánico helado se apoderó de ella. Sabía, con una certeza absoluta y nauseabunda, quién era la responsable. Regina debió haber accedido a su computadora en algún momento, quizás durante los pocos minutos que la dejó sola para ir por un café esa misma mañana. Era un acto de sabotaje tan cobarde y tan brillante en su crueldad que la dejó sin aire. Tenía menos de 1 minuto para empezar. Estaba indefensa. «Señorita Castillo, cuando esté lista», dijo la voz de uno de los directores. Itzel levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Regina, que le dedicó una mínima e imperceptible inclinación de cabeza, un gesto de jaque mate. En ese instante, Itzel tomó una decisión. No iba a flaquear. No le daría esa satisfacción. Comenzó a hablar, su voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza a medida que se adentraba en el material que conocía de memoria. Llegó al punto donde debería haber estado la diapositiva crucial y, sin perder el ritmo, intentó explicar el complejo análisis verbalmente, sabiendo que las palabras por sí solas no podían transmitir el impacto de los datos visuales. Cuando terminó, un aplauso cortés llenó la sala. Sabía que había hecho un buen trabajo, pero le faltaba el golpe de gracia. Durante la sesión de preguntas y respuestas, Regina se puso de pie, su voz goteando falsa preocupación.
Una presentación muy apasionada, Itzel. Sin embargo, me cuesta un poco entender cómo una analista junior, sin la supervisión adecuada, llegó a conclusiones tan audaces, basadas en una teoría que convenientemente no podemos ver en detalle. Hay preocupaciones en el equipo, dijo, mirando a los directores, de que este éxito tan repentino pueda atribuirse a favores especiales más que a un mérito demostrable. ¿Podría aclarar al comité cómo podemos confiar en estos hallazgos? La acusación, aunque velada, era una bomba nuclear. El aire se espesó, todos los ojos se clavaron en Itzel, y luego, inevitablemente, se desviaron hacia Damián Rojas, que había permanecido en silencio y con el rostro impasible durante toda la presentación. La humillación que Itzel había temido durante semanas finalmente estaba aquí, servida en 1700, bandeja de plata frente a las personas más poderosas de la empresa. Pero entonces algo cambió. Antes de que Itzel pudiera articular una defensa, Damián se puso de pie. No miró a Regina, miró directamente a Itzel, y en sus ojos había una furia fría que la sorprendió. Caminó con calma hacia el podio, sacó una memoria USB de su bolsillo y la conectó a la computadora. «Permítanme aclarar cualquier duda», dijo, su voz resonando con una autoridad absoluta. Tomó el control remoto y en la pantalla, gigante, apareció una única diapositiva, la que había sido borrada, nítida, detallada e irrefutable. Esta diapositiva, comenzó Damián, su mirada recorriendo a cada miembro del comité antes de detenerse en Regina, contiene el análisis que aseguró la financiación de Schmidt Consolidated. Fue creado por la señorita Castillo a las 3 de la madrugada, cuando descubrió una solución que nadie más en esta empresa, incluyéndome a mí, fue capaz de ver. La competencia de la señorita Castillo no es una cuestión de opinión, es un hecho que ha generado millones de dólares para esta compañía. Habla por sí misma. El silencio en la sala fue atronador. En un solo movimiento, Damián no solo la había defendido, sino que había validado su trabajo de la manera más pública y poderosa posible. No la había salvado, había puesto un foco de luz sobre la verdad de su propio logro. La humillación se transformó instantáneamente en un triunfo rotundo, y la malicia de Regina quedó expuesta bajo la cruda luz de los hechos. Esa noche, después de que el comité aprobara el proyecto por unanimidad y el director de Recursos Humanos le pidiera a Regina una conversación privada en su oficina, Itzel subió a la terraza del edificio. El aire fresco de la noche era un bálsamo para sus nervios deshilachados. Las luces de la Ciudad de México se extendían bajo ella como una galaxia caída, un océano de posibilidades. Escuchó pasos detrás de ella y supo, sin necesidad de girarse, que era él. Damián se paró a su lado mirando el horizonte. Por un largo rato no dijeron nada, simplemente compartieron el silencio y la inmensidad de la ciudad. «La forma en que me defendiste», comenzó ella, su voz suave. «No te defendí, Itzel», respondió él, usando su nombre de pila por primera vez fuera de un error de envío. «Simplemente me aseguré de que todos vieran el trabajo que yo ya había visto. Tenía una copia de seguridad de tu presentación. Siempre la tuve». Se giró para mirarla, y a la luz de la luna, la máscara del CEO Robot había desaparecido por completo. «Fui un cobarde. Mi pacto, las reglas, todo era una armadura. Mi divorcio me dejó cauteloso, y luego llegaste tú, con tu caos y tu brillantez, y me aterrorizó. Me escondí detrás del profesionalismo. Yo también tenía miedo», admitió ella, «miedo de que vieras a la impostora que yo creía ser». Él sonrió, una sonrisa genuina y cansada. «Nunca vi a una impostora. Vi a la persona más inteligente de la sala». Se acercó un paso más. La distancia entre ellos ahora era eléctrica. «Esa primera regla que impuse
dijo él. Su voz era un murmullo. Esto nunca sucedió. Ella asintió, conteniendo la respiración. Bueno, estoy tan increíblemente feliz de que sucediera. Y entonces acortó la distancia final y la besó. Fue un beso que no tenía nada de jefe o empleada. Un beso de dos iguales que se habían encontrado en medio de un campo de batalla corporativo y habían descubierto algo real. 6 meses después, Itzel Castillo dirigía su propia reunión, de pie a la cabeza de una mesa de conferencias. Ya no era una analista junior, ahora era jefa de estrategias de mercado para nuevos territorios, un puesto creado específicamente para ella. Su voz era segura, sus ideas claras, y el respeto de su equipo era palpable y ganado a pulso. Al final de la jornada laboral, salió del edificio, ya no sintiéndose como una intrusa, sino como alguien que pertenecía a ese lugar. Damián la esperaba afuera, apoyado casualmente en su coche. No vestía su impecable traje de CEO, sino unos vaqueros y una camisa. Le entregó un vaso de café, tal como a ella le gustaba. ¿Lista?, preguntó él, su sonrisa fácil y familiar. «Lista», respondió ella, tomando su mano. Caminaron juntos por la acera, sus dedos entrelazados, discutiendo sobre si cenar comida tailandesa o probar el nuevo restaurante oaxaqueño. Ya no había una jerarquía que los separara, solo una asociación construida sobre el respeto mutuo, la admiración y la extraña y maravillosa casualidad de una fotografía enviada a la persona equivocada en el momento exactamente correcto. Su valor ya no estaba definido por un error, sino por la fuerza que había encontrado para superarlo, y el futuro, como la ciudad que se extendía ante ellos, era brillante e ilimitado.